Princesas, continuamos. Aquí tenemos el cuadro que lo vamos a estar estudiando conforme a los versículos, capítulos y versículos que vemos aquí, que es Hechos 10:34 al 35, Apocalipsis 7:9-17, Gálatas 3:6-9. Estos son de los capítulos que el autor trae para practicar lo que es resumir los versículos sobre la salvación. Sabe que son muchos, pero aquí vamos a estar mirando estos versículos que son importantes en torno al tema que hemos estado hablando y a lo de las sectas y todas esas cosas que podemos ver para entender que la salvación no todos creen en ella y no todos pues en verdad hay muchas personas confundidas y viven supuestamente felices, pero a la vez no lo son, porque todo lo que vaya en contra de la verdad no puede fluir, aunque se vea que fluya. Dentro de esas personas hay un vacío existencial que solamente lo puede llenar lo que es el Espíritu Santo de Dios y entrar y reconocer a Jesús como su Salvador. Que no lo ven así, bueno, ya tenemos demasiados ejemplos y yo soy uno de ellos. Miles, millones de ejemplos de personas que han vivido en otras religiones o sectas y lamentablemente no son felices. Y cuando llegan a lo que es la palabra, donde explican la palabra, a donde se busca la revelación de la palabra y donde se busca la presencia del Espíritu Santo, las cosas no son igual. Pedro estaba en la casa de un romano llamado Cornelio. Allí Pedro aprendió una gran lección. A continuación, Hechos 10:34-35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Usted escuchó? En todos los lugares, en todas las naciones, en cada rincón de este mundo, Dios se agrada con el que hace justicia y no hace excepción de personas. No se puede romper la palabra aquí. El apóstol Juan escribió que Dios acepta a la gente de todas partes que pongan su confianza en Jesucristo. Aquí vamos a leer Apocalipsis 7:9-17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios y diciendo: amén. La bendición y la gloria y la salvación y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: esos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque esta está delante del trono de Dios y le sirve de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjaguará toda lágrima de los ojos de ellos, basado en Apocalipsis 7:9-17. Terrible lectura, que es larga, pero tenemos que leerla porque en verdad nos trae recuerdos. Comenzamos a recordar, comenzamos a tener como ese respeto por lo que realmente estamos haciendo, que estamos sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios real, y todo lo que vamos a tener, todo lo que hay más allá en las alturas, en ese lugar preparado, hermano, donde están los seres vivientes, donde están los 24 ancianos, hermano, y los seres vivientes, todo eso que nosotros, cada vez que yo leo Apocalipsis, como que vuelvo otra vez, que casi como que digo: déjame ver, Rosa, está ahí fuerte, dura en el evangelio, dura haciendo lo que te toca hacer, porque de verdad cuando nos ponemos a pensar en lo que es este libro y lo que viene y lo que estamos sintiendo, hermano, oren mucho por mi nación, están pasando muchas cosas
Aquí hay un desastre, hermano, pero es por todas las cosas que se le ha abierto las puertas y por todas las enviaciones que han hecho lamentablemente las personas que viven cercanas a nuestra nación. Por una o por otra razón no generalizamos, pero es muy triste todo lo que está pasando. Dice, la Biblia reconoce a Abraham como una persona clave que creyó. Dios lo hizo padre de muchas naciones, basado en Romanos 4:17, y en Gálatas Pablo también explica que todos los que creen, son hijos de Abraham. Aquí vamos a ver la otra cita, que es la de Gálatas 3:6-9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones las naciones, de modo que lo de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, basado en Gálatas 3:6-9. Ahí, hermanos, estamos en la próxima imagen, que es la imagen número 5, al lado de la pregunta número 44. Dice, cuando Eugenio, vamos a ver esta ilustración que está aquí, que me llama la atención. Cuando Eugenio era joven, él y su madre fueron a cenar en casa de un amigo. Allí conocieron a la señorita Ada, una criada negra que ayudó a preparar la comida. Eugenio se fijó en que ella no comió con ellos en la mesa. De regreso a casa, Eugenio le preguntó a su madre, ¿por qué la señorita Ada no comió con la familia y los invitados? Su madre le explicó que la señora de la casa creía que las personas de diferente raza no debían de comer en la misma mesa con ella y sus invitados. Esto hizo que Eugenio se sintiera muy mal. Pocos días después, cuando Eugenio llegó a casa, encontró a su madre preparando la cena. Ella le dijo que iban a tener una invitada, la señorita Ada. Esa tarde, la madre de Eugenio se convirtió en su heroína. Dios es como la madre de Eugenio, pero aún mejor, por la fe. Todos son bienvenidos en la mesa, en su mesa. Dios ofrece su justicia a todo el que cree. Toda persona, de toda raza y de todo color. No hay excepción de persona y es por fe. Vamos al punto C. Vamos a aprovechar el tiempo que está pasando. La fe solamente es tan buena como su objetivo. La fe solamente es tan buena como el objetivo que ella, ¿verdad?, trae, ese objetivo de la salvación, hermano. Romanos 4:17. Todos tienen fe en algo. Algunos creen en varias religiones del mundo. Otros creen en la educación o en la ciencia. Muchos creen solamente en sí mismos. Algunos, como los miembros de la ciencia cristiana, Iglesia de Cristo Científico, creen en la mente sobre la materia. Estos tienen fe en la fe, pero todos tienen fe en algo. Aún los demonios tienen cierta clase de fe, basado en Santiago 2:19. La fe, todo el mundo cree en alguien. Hermano, esto es algo muy importante. Hay personas que hablan sobre el tema de la fe y lo mencionan como si fuera la fe en Cristo Jesús, y no. Hay muchas personas que creen en algo, y yo creo que le hablé un punto de eso al inicio, y voy a puntualizar aquí. ¿En qué usted está creyendo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿En qué yo creo? Todo el mundo cree en algo o en alguien. Pero ¿en qué está puesta la fe mía? ¿Dónde está puesta la confianza? ¿La fe en lo que yo puedo obtener, en lo que puedo conseguir, o la fe en Cristo Jesús y por medio de mi salvación, hermano? Tener fe y conocer que solamente hay un solo Dios, y no creer y no poner mi fe puesta en un hombre, o idolatrar a una persona o a dioses extraños, ídolos y cuantas cosas ya usted conoce. ¿Dónde está puesta la fe? La fe solamente es tan buena como su objetivo, en lo que se tiene fe. Abraham creyó a Dios, basado en Romanos 4:16, y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. La única fe que salva es la fe en Dios. Por eso le explico esta parte nuevamente. ¿En qué usted tiene? Le hago esta pregunta para que se la responda a usted. ¿En qué tiene usted puesta la fe? La fe real, la fe y el objetivo de la fe es esta que aquí habla el autor. La única fe que salva es la fe en Dios. Amén.
Una y otra vez la Biblia nos guía a creer en Dios, poner nuestra fe en Él. Vamos a ver lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en Él. Ahí te va a decir, ¿dónde está la palabra fe? Bueno, hermana, para poder creer en Dios tenemos que tener fe. Tenemos que creer que le hay, que existe, que es real, que está ahí escuchando y esperando, porque ¿cómo vamos a creer en que no vemos? Un ejemplo, hay muchas personas que ahora mismo con todo lo que está pasando en las redes, hacen una compra por internet, mándame algo que yo pueda creer, ¿por qué? Porque no lo está viendo. Mándame algo, algo que certifique que eres tú, algo que certifique que yo estoy comprando ese producto. Sí, ten fe en mí que yo lo voy a hacer. Y cuando viene a ver es un estafador. Entonces, por eso tenemos que tener claro que la fe que aquí habla es que cuando crees en Dios, cuando crees en Cristo Jesús, cuando crees en la salvación, hermano, en que la salvación es real, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos si no creemos en Dios y en la salvación? No lo podemos, hermano, no lo podemos, no se da, hermano, no va a suceder. Entonces, aquí Juan 14:1 explica esta parte. No se turbe vuestro corazón, vamos a creer en Dios y también creer en Él. Por tanto, Hechos 27:25, por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, basado en Hebreos 3:1 y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Aquí quería llegar y de una forma sutil detenerme. En torno a lo de la fe, ¿verdad? Que si me ve de ahí, tú sabes que tengo que poner a cargar el dispositivo que se descarga antes de la clase. En torno a lo de la fe, a esto de la fe, hermano. Mire esta parte de Hebreos 12:12. Puesto los ojos en Jesús. Hermano, todo se encaja, hermano. Cuando nosotros creemos en algo que no vemos, que no lo estamos palpando, que no lo podemos tener frente a nosotros o nuestras manos, vamos a poner como algo físico, una persona o algo, un objeto, ¿verdad? Nosotros comenzamos a pensar, Dios mío, pero todavía no ha llegado. Entonces, por eso es que tenemos que tener fe también en recibir aquellas promesas del Señor, porque a veces lo vemos imposible y no creemos, pero tenemos que tener los ojos, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, hermano, de la fe. Autor, el dueño, el protagonista y el que lo hizo, el que lo consumió, hermano, allá en el Gólgota. Ese es el autor, hermano, y tenemos que tener como cristiano esta parte bien centrada, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento de la cruz, menospreciado en la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, basado en este libro de Hebreos 12:12. La fe solamente es tan valiosa como aquello en que confía. La fe solamente es tan valiosa como en lo que estamos confiando. La fe es algo que no sea Dios, no tiene ningún valor. O sea, si yo no creo en... Bueno, esto va a chocar, pero bueno, cuando hablamos de fe se tiene que vincular, relacionar, tiene que venir esa palabra de Dios, hermano, de Dios, porque le hice el ejemplo del estafador. La fe tiene que venir de Dios. Muchas personas sí, creen en mí, y cuando se casan allá delante de la persona que le está casando y supuestamente delante de Dios, promesas y van y vienen y bueno, ya usted sabe la historia de lo que sucede. Así que ya usted sabe, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la verdadera fe, sí, de la verdadera fe, es que mejor vamos a poner, yo creo que puede suceder en torno a otras cosas, o a otras personas, o a creer en algo. Pero cuando hablamos vamos a usar la palabra fe, aunque aquí en Hechos 27 habla de creer en Dios, hermano, habla de creer en Dios, pero yo no uso la fe para decir yo tengo fe en esa persona, no, yo creo que ella lo puede hacer, yo creo que sí, pero no uso la palabra fe. Viene la fe compacta,
con la palabra de Dios. Ningún valor para la salvación, o sea, la fe en algo que no sea puesta en Dios no tiene ningún valor para la salvación, pero la fe en Dios no tiene precio. La fe confía en que Dios cumple sus promesas. Algunos dicen, cuando estoy de rodillas, oro como si todo dependiera de Dios, pero cuando estoy de pie, trabajo como si todo dependiera de mí. ¡Qué fuerte! Eso dio duro. Muy bien, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, santo, yo creo, pero cuando viene la situación, cuando te paras de ahí, comienzas a actuar por ti mismo. ¿Por qué? Porque mucho es lo que decimos y poco es lo que hacemos en torno a creer lo que no vemos y la fe en Cristo Jesús. Entonces ya podemos entender esta parte. Mire lo que dice acá Génesis 3:2-3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, esta parte aquí, solo Dios puede cumplir las promesas, en vez de depender del Espíritu Santo. O sea, en vez de depender de usted, dependa del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos, ¿cuál promesa le ha dado Dios? Pregunta. ¿Cuál visiones o sueño ha puesto Él en su corazón? ¿Usted es como Abraham, esperando en Dios y dependiendo de Él? Bueno, son preguntas y respuestas en las cuales tenemos nosotros mismos respondernos, porque a veces es muy difícil hablar de la fe, muy bella, muy bonito, pero aquellos que tenemos mucho tiempo esperando algo, o que a veces no es que no lo recibimos, no es porque no tenemos fe, sino porque no es el tiempo, o por lo que sea, la fe falla. Hermano, la fe falla. Y ay, hombre, yo me cansé ya. Entonces ay, Dios mío, hay tantas personas que dicen, hermana, ya yo me cansé de esperar, yo me voy a salir del evangelio. Entonces lo tuyo era el beneficio. Sí, porque no sucedió tu tiempo. Entonces, ¿sabe por qué Dios no hace las cosas? ¿Sabes por qué Dios a veces no hace las cosas? Porque conoce que nosotros es un beneficio. Entrate a la iglesia con una unción, con un poder, con una cosa, Dios mío, estoy para aquí, para allá y para allá, para acá. Bueno, porque tú estás buscando algo, estás esperando en algo. Y muchas cosas, y muchos brincos, y muchos saltos. Pero cuando no sucede lo que tú quieres, que ni siquiera Dios te lo ha prometido, pero tú pusiste la fe en eso, que no es malo poner la fe. Pero te vas de la iglesia, comienzas a tirar muchas maldiciones, y yo no creo en lo evangélico. No, hermano, no podemos mezclar una cosa con otra. No vamos a poner la palabra fe en lo que a nosotros nos conviene. Sí, yo puedo tener fe, voy a orar y tengo fe de que yo recibiré esto en el nombre de Jesús, pero si Dios no lo quiere para ti, tu fe está en Dios, pero la voluntad no fue esta, porque no conviene, amén. Entonces, vamos a terminar esta parte aquí, ya estamos en el final de la clase, y dijo acá, el final de esta parte. Un momento. Estoy pasando aquí. Que Dios nos libre de intentar realizar en carne lo que solo es posible hacer confiando en el Espíritu Santo, hermano. Que Dios nos libre. Estoy en la última imagen. Que Dios nos libre, hermano, ahí. Intentar realizar en la carne lo que solo es posible hacer confiando en el Espíritu Santo. Ese es lo que le traje, hermano, el ejemplo que le traje, hermano, que hay cosas que la queremos forzar porque viene de nosotros, viene de nuestra humanidad, y queremos traer la fe y mezclarla con el Espíritu Santo y con la voluntad de Dios, y cuando no sucede, comienzan las personas y hasta se descarrían. Vamos a ver esta parte que dice aquí. Dios valora el estudio, pero los que confían en Dios reciben lo que el cielo tiene para ofrecerle. Los que confían en Dios reciben lo que el cielo y Dios tiene para ofrecerle conforme a su voluntad, hermano. Siempre tenemos que tener esta parte aquí que no le gusta mucho, porque hay cosas que no son para nosotros, que no estamos preparados para recibirlo. Dice, nosotros necesitamos la ayuda de Dios para hacer la obra de Dios. Un versículo que deberíamos recalcar a menudo es el versículo de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, no force todo lo que usted planee, que usted quiera hacer en su futuro, para usted, para su familia, que se ve bien, que no se ve mal, en el sentido de desear y querer. Pregúntele a Dios si es su voluntad, para que usted no se ilusione y después esté por ahí echando peste porque no sucedió. Y después, que mi fe, no es de nada vale tener fe. Sí, claro que vale tener fe en Cristo Jesús y en Dios, pero no basado a nuestros deseos carnales y nuestras pasiones, hermano, que a veces quieren atormentarnos como hijos de Dios y querer manipular lo que es la verdadera fe, hermano, que eso no conviene. Así que ya hemos terminado esta clase.